Esto es lo que no te dicen en los tribunales para llegar a una notificación efectiva por edictos. ¿Qué es lo que podemos hacer si desconocemos el domicilio en donde vamos a emplazar al propietario registral del inmueble, que es a la persona que se le tiene que demandar la usucapión? A futuro nos puede afectar para que incluso nos puedan nulificar esta notificación, el juez lo estudie de fondo y bueno. Hemos tenido asuntos que nos han girado hasta 3, de 10 y hasta 15 oficios de búsqueda y localización. Depende realmente del criterio del juez. ¿Qué tal, justiciables? Este es otro podcast de Abogados 2.0. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy específico en los procedimientos legales. Detrás del edicto, esto es lo que no te dicen en los tribunales para llegar a una notificación efectiva por edictos. Soy el licenciado Juan Márquez. ¿Qué tal? Mucho gusto, soy el licenciado Fernando Jiménez. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar aquí con el licenciado que ya lleva laborando con nosotros ya un buen rato y ha gestionado ya varios juicios con la notificación a través de edictos. Es una forma de notificación que está estipulada en la legislación civil de varias entidades federativas. Y bueno, en este sentido vamos a el tema principal. La recepción y registro de las notificaciones. ¿Cómo es que nosotros podemos estudiar una notificación para llegar a la notificación por edictos? Bueno, pues en este caso, el poder llegar a determinar cuál va a ser el tipo de notificación que se va a llevar a cabo en algún juicio determinado va a depender del asunto, ya que cada asunto es diferente. Específicamente en los asuntos que nosotros llevamos aquí en la oficina en cuestión de materia de usucapión, se llega a dar mucho que la cuestión de la notificación necesitamos emplazar al propietario registral del inmueble o a la persona que les vendió. En la mayoría de los supuestos, de los asuntos que llevamos aquí, es que se desconoce el paradero del propietario registral del inmueble. Entonces, aquí lo que procede es, o qué es lo que podemos hacer si desconocemos el domicilio en donde vamos a emplazar al propietario registral del inmueble, que es a la persona que se le tiene que demandar la usucapión. En el caso de que la celebración del contrato privado de compraventa haya sido de manera directa con el propietario registral del inmueble. Existen otros supuestos como la integración de un litisconsorcio o el tracto sucesivo de contratos que llegue a existir, pero pues específicamente estaríamos hablando del desconocimiento del domicilio del demandado, ¿no? Que para esto se puede llevar a cabo un emplazamiento mediante edictos. Sin embargo, hay que cumplir con ciertas formalidades del procedimiento para que un juez me pueda dar un emplazamiento mediante edictos. Recordemos que toda persona tiene el derecho a ser oído y vencido en juicio y a que se nos administre justicia a través de los tribunales que el Estado proporcione para esto. Esto a efecto de que no se le vulnere el derecho a la garantía de audiencia del demandado. Y el juez siempre va a velar por este derecho fundamental. Precisamente para que el juez me pueda dar un emplazamiento mediante edictos tiene que cumplir con estas formalidades del procedimiento y para esto es que me va a ordenar agotar oficios de búsqueda y localización. Esto para poder dar con algún domicilio con el cual podamos emplazar a juicio al demandado. Pero primero, Lick, para que nosotros podamos pasar a la cuestión de la notificación por edictos, debe de haber una razón de notificación en la cual establezca que fue al domicilio el actuario notificador, distintos nombres, pero que debe de ser que se abstiene de hacer la notificación en razón de que la persona buscada no se encuentra en el domicilio. Ese es un punto medular. En la notificación, en la razón de notificación debemos leerla y debe de ser en ese sentido. Hay otras razones que no nos van a ayudar para llegar a la notificación por edictos. Porque esta situación, pues obviamente, por ejemplo, hay veces que llegamos y notificamos y el notificador asienta que la persona no se encuentra. Entonces, en esta razón no podemos solicitar la notificación por edictos, porque la razón debe de ser específica, que no se puede localizar al demandado porque no vive ahí, porque ya desconoce su paradero. Es muy específico este tema para posteriormente nosotros fundamentar y motivar la razón legal del por qué podamos notificar o queremos llegar a la notificación por edictos. ¿No es así, Lick? Claro. Sí, esto específicamente en el supuesto de que, por ejemplo, tengamos algún domicilio, el último domicilio conocido del demandado. Específicamente se agota ese domicilio
y ya con base a la razón asentada por parte del actuario adscrito al juzgado, ya ahí vamos a determinar si vamos a solicitar el emplazamiento mediante dictos, pero obviamente pues ya el juez tiene que tomar las medidas necesarias para que se pueda llevar a cabo el emplazamiento mediante dictos. Así es. Y bueno, actualmente ya nos están girando oficios a 11 dependencias, Lick. Pues es variable, depende del criterio del juez, pero aproximadamente puede que te giren. Hemos tenido asuntos que nos han girado hasta 3, de 10 y hasta 15 oficios de búsqueda y localización. Depende realmente del criterio del juez, del tribunal, del ¿no? juzgador, y pero pues cuando sí se llegan a girar, pues estamos hablando que se giran a dependencias tales como al INE, al IMSS, al ISSSTE, a ICEMIN, Secretaría de Movilidad y Transporte, de Relaciones Exteriores, CFE, Telmex, Fiscalía General de Justicia, etcétera. Un sinfín de instituciones para que con ayuda de sus funciones se pueda llegar a dar con el domicilio de la persona que estamos intentando localizar, para ver si es que en su base de datos de estas dependencias se cuenta con algún registro que coincida con el nombre de esta persona. Así es. Y bueno, posteriormente a que nosotros solicitamos la cuestión de girar oficios de búsqueda y localización, tenemos que proporcionar datos de identificación de la persona, como son su nombre completo, su fecha de nacimiento, si es que la tenemos, o en su defecto, RFC o CURP. O si tuviéramos o tenemos los 3 datos, sería lo más ideal, ¿verdad? Sí, precisamente esto es específicamente también bien establecido en la ley. Y esto es para poder evitar los homónimos. Esto con el fin de evitar el homónimo. Recordemos que el homónimo se va a dar cuando 2 personas tienen el mismo nombre, pero no se trata de la misma persona. Y entonces, pues ya con estos datos de identificación, como lo son el CURP, el RFC o la fecha de nacimiento, tenemos mayor certeza de que la persona que nos llegue a arrojar en el informe de las autoridades de los oficios de búsqueda y localización sea la persona que estamos intentando localizar. Así es. Y bueno, primeramente nosotros hacemos, ya que nos entregan los oficios, hacemos la siguiente tablita que les voy a mostrar aquí. Esta tablita indica a dónde se deben de girar los oficios, cuándo nos dieron la fecha de la contestación cada una de las autoridades, qué nos contestó cada una de las autoridades y posteriormente el acuerdo que nos está dando la autoridad respecto de la admisión o no admisión de este informe. Y hay que estudiar cada uno de los oficios que nos contesta cada una de las autoridades, ¿verdad, Lick? Sí, es muy importante este punto. ¿Por qué? Porque si desde el oficio que expide el juzgado hay algún dato, algún dato erróneo por parte del juzgado o inclusive por parte de nosotros en cuanto al escrito inicial de demanda, es muy importante estudiar bien el oficio desde que nos lo expiden para evitar de que se diligencie se lleve a cabo a la autoridad o a la dependencia correspondiente y más adelante rindan informe, pero esto en el estudio de la sentencia nos puede llegar a afectar e inclusive nos puede retrasar el procedimiento y volver hasta donde estábamos. ¿Por qué? Porque se puede llegar a dar que en el momento que nos expiden los oficios de búsqueda y localización esté mal el nombre de la persona que estamos intentando localizar, ya sea por una letra, por pues sí, por alguna letra que haya hecho falta. E inclusive también cuando se llegan a proporcionar datos de identificación, esté mal algún número, alguna letra, o inclusive en las fechas de nacimiento. Esto pues realmente afecta bastante porque ya no serían los datos que nosotros proporcionamos, exactamente, ¿no? Que se proporcionan. Y pues en el estudio, ya que se lleguen a pasar a turno de sentencia, que ya se haya diligenciado esto, que todas las autoridades hayan rendido informe y ya se haya pasado el emplazamiento mediante dictos y se hayan agotado las etapas del procedimiento y llegar a una etapa de sentencia, el juez en el estudio de todo el fondo del asunto se va a dar cuenta de este error y nos va a suspender el turno a la sentencia, y esto pues nos afecta bastante. Nos afecta bastantísimo. En cuestión del trabajo y en cuestión del tiempo del juicio y a la afectación Así directamente al cliente. Es por eso muy importante revisar los oficios. Por ejemplo, hemos regresado aquí oficios donde nada más a una entidad moral le faltaba SA y por esa situación ya no es la misma razón social, ¿no? Entonces era constructora no sé qué, SA,
Y bueno, yo me di cuenta de ese tema y les dije que pues hay que ver que volver a solicitar los oficios corrigiendo ese dato, porque era importante, ya que es la identidad de la persona que estamos demandando. Y bueno, como era una persona moral, este SA es parte de su identidad, ¿no? Entonces, en ese sentido tendríamos que verificar bien estos oficios, asimismo los datos proporcionados por nosotros en el escrito inicial de demanda, que estén correctos. Y bueno, esto es muy importante porque, como lo refiere el licenciado Fernando, a futuro nos puede afectar para que incluso nos puedan nulificar esta notificación, el juez lo estudie de fondo. Y bueno, pues aquí la situación es de que evitemos errores y evitemos contratiempos a futuro, a efecto de que tengamos un procedimiento legal adecuado para nuestros representados. Y bueno, en esta tabla adicionalmente nos ayuda también para nosotros tener una referencia de qué es lo que contestó cada una de las autoridades, como por ejemplo son a veces hasta 11 oficios. Bueno, pues ya vamos diciendo, aquí por ejemplo en la Secretaría de Relaciones Exteriores nos indica que hay una contestación en tal fecha, contestó no hay domicilio y el acuerdo se tiene por recibido el informe. En el siguiente es Instituto Mexicano de Seguro Social, dice se encontró registro del demandado con fecha de baja tal y desahogó visto y se tiene por agotado. Entonces, esta tablita que nosotros tenemos para nosotros tener ya todo englobado, los oficios referidos que indicó la autoridad donde se deben de girar, es muy importante que la hagamos. Lo podemos hacer en Excel, en Word, en lo que sea. Y bueno, este rubro nos va a ayudar para tener en un solo hoja documento el seguimiento de cada uno de los oficios. Esto es muy importante. Y de aquí nosotros determinamos, bueno, ¿sabes qué? Este nos dijo que localizó un domicilio, entonces hay que agotar este domicilio. Este nos contestó que hay muchos homónimos, entonces tenemos que promover nosotros referente a que hay muchos homónimos y que pues no tenemos la certeza de que sea la persona buscada, ¿no? Y entonces en ese sentido podemos ir nosotros englobando todos los oficios y es uno de los consejos muy importantes que les podemos dar para que lo que hacemos nosotros aquí en la oficina, a efecto de llegar a unos publicación de edictos a futuro de manera correcta, ¿no? En cuanto a estas recomendaciones que les llegamos a mencionar y precisamente la importancia del tener un seguimiento de una tabla en cuanto a estos oficios de búsqueda y localización, es saber qué es lo que estableció la autoridad en su informe, ya sea que haya encontrado algún domicilio, haya encontrado varios domicilios que correspondan con el nombre de la persona que se está demandando, o específico, por ejemplo, en este asunto en concreto, rinde informe el Instituto Mexicano del Seguro Social y nos informa que se encontró un registro con baja de tal fecha del demandado, pero estamos hablando de una baja del Seguro Social. No estamos hablando de una baja de función, de defunción. Entonces ahí tenemos un elemento de cuándo dejó de elaborar o dejó de cotizar ante el IMSS. En este caso, en el acuerdo que nos arroja por parte del juzgado, el juez nos da vista a nosotros como parte para que manifestemos lo que a nuestro derecho convenga. Es muy importante tener también el seguimiento de los acuerdos que nos emite el juzgado. ¿Por qué? Porque si lo dejamos pasar y en este caso, por ejemplo, que nos dan una vista y no se desahoga esta vista en lo que se lleva el procedimiento previo a pasar a un emplazamiento mediante edictos, esto precisamente también nos da cavidad a que se suspenda el trámite de la sentencia o inclusive los edictos, y nos van a quedar sin validez las publicaciones de edictos que nosotros hayamos realizado, porque no desahogamos la vista que nos mandó a señalar el juez en el acuerdo de fecha tal. Entonces, precisamente en cuanto a este seguimiento es tener la dependencia o la autoridad a la cual se gira el oficio de búsqueda y localización, la fecha en la que rinde el informe, lo cual es una breve síntesis en cuanto a lo que contestó al informe que rindió y al acuerdo que le recae por parte del juzgado, para ver si ya se le tuvo por rendido el informe o nos dieron una vista para desahogarla. Así es. Y bueno, en ese orden de ideas, y si ya todos los oficios que contestaron arrojaron que no localizaron al domicilio, que no localizaron el nombre del demandado, si todo es acorde y conforme a esa situación, ya podemos nosotros solicitar la publicación o notificación a través de edictos. Si todo está calificado correctamente,
También nos deben de acordar cada uno de los oficios que no hay domicilio, no se localizó la parte demandada, no se localizó su domicilio. Aunado a ello, hay muchos homónimos y no podemos determinar de ahí quién es la persona buscada. Y en ese orden de ideas, ahora sí ya podemos solicitar la notificación a través de edictos. Es solamente en ese sentido que puede operar. Si también arroja un acta de defunción, desafortunadamente se tiene que aperturar una sucesión a bienes de esta persona para efecto de que nosotros podamos tener a quién podamos notificar. Y si tenemos la razón de los sucesores legítimos y de quién aperturó la sucesión, pues entonces hay que notificarle a la albacea. Este es un tema muy importante tenerlo en cuenta cuando les contesten de que efectivamente sí hay un acta de defunción y esta acta de defunción pues va a ser esta situación, ¿no? Tendremos que aperturar una sucesión. Nosotros podemos aperturarla por la razón de que tenemos un interés por aperturar la sucesión de esta persona, pero sí tenemos que señalar el domicilio de los sucesores legítimos para que ellos aperturen la sucesión. De no aperturarla, nos va a fijar el juez un interventor para que esta persona reciba y conteste notificaciones legales. Y entonces es como nosotros les podemos dar esta expertise que hemos adquirido a través de estos años de litigio. También vamos a hablar posteriormente con el licenciado Josafat a efecto de la gestión de los edictos ya meramente, específicamente ya en materia. Y bueno, sería todo por este podcast y me despido. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Spotify, en YouTube, en Instagram y en nuestra página de internet www.abogadosonline.com.mx. Nos vemos para próximos videos. Hasta pronto.